Hola, soy Sergio. Bienvenidos al canal de Sergio y Sofía o Sofía y Sergio. Esta tarde estamos con... Jean. Soy Jean, hola a todos. Bueno, Jen, en primer lugar me gustaría que te presentes un poco brevemente. Sí, hola a todos, soy Jean y estudio lenguas extranjeras en la universidad. Me gusta viajar y probar cosas nuevas, aunque estudio en inglés, pero me gusta más el español que inglés. ¿Cuándo fuiste a España por primera vez y por qué motivo? Fui a España para hacer intercambio de estudio. Estudié en UCAM en Murcia. El motivo es que ya que he estudiado español desde hace 2 años, entonces quiero aprender más y la mejor manera es ir a España. Y Murcia es una ciudad no muy popular entre los extranjeros o los estudiantes, entonces me parece que es una oportunidad hablar más español. Cuando tú fuiste a España, era una época en la que pocos taiwaneses se atrevían a salir de Taiwán debido a la pandemia del COVID-19. ¿Cómo afectó esta pandemia a tu experiencia en general desde el viaje hasta el tiempo que estuviste en España? No voy a decir sea difícil, pero algunos me dijeron que es muy peligroso salir de Taiwán. Para mí, en mi opinión, los objetivos tienen riesgos y quiero tomar el riesgo por mi sueño. ¿Y en tu vida cotidiana había alguna diferencia debido al COVID? La vida en España creo que es normal, solo llevamos mascarilla y nada más. También en enero no puedo ir a discoteca, a la fiesta, pero en febrero sí, todo es abierto. ¿Era la primera vez que viajabas al extranjero? No fue mi primera vez a extranjero, pero sí fue mi primera vez sola por casi 8 meses de extranjero. ¿Qué tal fue viajar desde Taiwán hasta España por primera vez? Estaba tan emocionada y también nerviosa. Me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu primera impresión cuando bajas del avión, cuando estás en España por primera vez? ¿Qué es lo primero que piensas, lo primero que sientes? Mi primera impresión al bajar de avión es por fin estoy en España y las señales estaban en español, todo es español, es muy nuevo para mí. ¿Y qué tal los primeros días en Murcia? El primer día en Murcia estaba lluvioso, entonces parecía un poquito como un pueblo en comparación con Madrid. Pero la gente ahí es muy sincera, amable, aunque hablaba un poquito español en ese momento, pero me entendieron muy bien. Y también tengo muchas amigas y nos llevábamos muy bien, salimos juntos los fines de semana y quedamos muy bien. ¿Puedes contarnos un poco tu experiencia aprendiendo español en Murcia? La experiencia de aprender español en Murcia fue fenomenal porque la profesora de uni nos enseñó con paciencia. Además, Murcia es una ciudad, no hay mucha gente que habla inglés o otras lenguas, entonces tengo que hablar y practicar español todos los días. ¿Qué diferencias observaste entre Taiwán y España durante el tiempo que estuviste allí? Hay muchas diferencias entre Taiwán y España, por ejemplo, los edificios, el horario de la tienda y los puntos de vista de la vida. Nosotros lo hacemos cosas
con eficacia. Los españoles lo hacen despacio o tranquilo. ¿Puedes darnos un top 3 de cosas de España que te gustan y que te gustaría tener en Taiwán también? La primera cosa es el pan con cerveza y tapas baratas. Me gusta beber. Y segunda es echo de menos el sol y la playa en España. La última es la terraza de mi habitación. Era muy privada y sentaba ahí a pensar, entonces significaba mucho para mí. ¿Y qué echabas de menos en España? Eché de menos los 7-Eleven porque 7-Eleven es buenísimo y puedes comprar cualquier cosa. Entonces, quiero abrir un 7-Eleven en España. ¿Tuviste la oportunidad de viajar a otras ciudades de España o a otros países? ¿Cuáles te gustaron más? Viajaba mucho por otros países de Europa y también por España. Y mis ciudades favoritas en España son Málaga y Mallorca, porque el ambiente es muy fresco y tranquilo. Puedo tomar el sol en la playa todo el día. Y para país de Europa me parece es Italia, porque me gustan mucho los edificios históricos y gelato. Si tuvieras la oportunidad de volver a España, ¿elegirías Murcia? Si tuviera la oportunidad de volver a España, podría elegir otra ciudad para vivir o estudiar, porque soy una persona que quiere probar cosas nuevas, entonces no elegiría Murcia otra vez. ¿Te gusta dibujar? ¿Eres una persona creativa? ¿Cómo registras los recuerdos de tus viajes por España o por Europa? Sí, me gusta dibujar. Creo que cuando hago mis propios dibujos, me ayuda a recordar mis recuerdos. Entonces pensé, ¿por qué no diseño un tatuaje para recordar la vida en España? Diseñé el tatuaje cuando estaba en el tren en Italia. Incluye muchos elementos, me gusta, por ejemplo, la luna y el sol, que significa atardecer. El coco significa la playa en España. Y lo más importante es el mapa de España y un avión, que significan ir a España tanto tiempo, tan lejos, solo por mi sueño. De los dibujos de tus viajes por España y Europa, ¿hay alguno que es especialmente importante o significativo para ti? Mi favorito es cuando mi amiga y yo estábamos en Praga. Yo dibujé ahí, significa mucho para mí. ¿Puedes dar algún consejo a una persona que ahora esté pensando, que esté planeando ir a estudiar a España? Es buena que viva en otro país. En mi caso, no me olvidaré estos 8 meses, aunque no me gusta que los españoles hacen cosas muy tranquilo y despacio, y la casa tampoco tiene aire acondicionado en verano, pero disfrutaba los días en España. Así que deja a pensar y hazlo. Por último, me gustaría preguntarte si tienes algún plan de futuro relacionado con el español y quieres compartirlo con nosotros. Sí, claro, estoy pensando que hacer máster en España o trabajo en Latinoamérica. O sea, quiero vivir un país hispanohablante, no importa cuál.